amigos de The Wine Club? Ya teníamos un buen rato sin vernos y hoy los saludo desde acá, desde Europa, desde Múnich. Y bueno, hoy tenemos un invitado de super lujo que es un Master of Wine, un gran amigo. Ya estuvo con nosotros y hoy viene a enseñarnos todos los secretos de cómo catar un vino. Y bueno, pues vamos a estar en cualquier momento ya enlazándonos con mi querido Pedro Ballesteros, Master of Wine. Y bueno, va a ser toda una experiencia. Pues nada, ahora sí, arráncate, Pedro. ¿Qué onda? Para ti, Arranco. ¿qué es la cata? Bueno, que la cata es uno de los instrumentos que uno tiene para aproximarse al vino, para conocerlo. Es algo bastante diferente a beber vino. Beber vino es la razón de ser del vino, para que la gente se lo beba. La cata del vino, bueno, pues normalmente vas a intentar buscar, sacar unas conclusiones para a partir de ahí darle un uso a esas conclusiones. Y entonces la cata, pues como cata es demasiado genérico, tienes que saber para qué estás catando. Tú puedes estar catando por juego, para identificar, puedes estar catando, como cataba yo hace muchos años, pues como un enólogo buscando los fallos, y puedes catar también para hacer un coupage, una mezcla de diferentes vinos que te produzca un vino. Puedes estar catando como vosotros hacéis como juez en un concurso de vinos. Puedes estar catando simplemente como una disciplina. Puedes hacer muchísimas cosas, también puedes catar como comprador de vino para evaluar la calidad como se corresponde. Y con cada una de esas cosas tú vas a catar de una manera pues muy diferente. ¿eh? Yo creo que a la cata se le da una dimensión muy, como si fuera una cosa increíble, como si fuera el que cata pues una diva de la ópera o una cosa de esas, ¿no? Claro. Y yo creo que es un trabajo un poquito más tranquilo, más serio y de alguna manera un poco más humilde, porque yo siempre digo, para catar bien hacen falta tres cosas. Hace falta desarrollar un método para catar, hace falta fundamental prestarle mucha atención al vino, una concentración total, y luego hace falta memoria, hace falta trabajar la memoria, porque todo lo que catamos se refiere a la memoria anterior. Luego ya para catar de esas formas que a veces impresiona a la gente, pues también hace falta un poquito de suerte, ¿no? De no equivocarse mucho, pero no me parece muy grave lo de equivocarse. Lo que sí me parece importante es considerar que es una herramienta tanto para mí como para vosotros, para un sommelier. Muchas veces lo veo que los sommeliers tienen una cierta obsesión con la cata, más con una cata la, la fomentada por los máster sommelier, ¿no? Que es una cata puramente identificativa, lo cual entre nosotros, lo digo, que no entiendo muy bien cuál es el valor añadido de decir, esto es un Chablis, el valor añadido de decir, este es un vino de Napa o este es un Hermitage. Bueno, vale, pues paso ver la etiqueta, ya está. No, no le veo muchas cosas. La cosa importante de la cata es saber para lo que uno cata, ¿no? Yo cato, yo según donde cato, pues cato de una manera o cato de otra. Y no siempre bien, porque luego uno tiene un cuerpo pues que va para arriba y va para abajo, porque para eso somos seres humanos, y hay días que uno cata muy bien y días que uno cata pero de pena, una cosa que da vergüenza, y eso hay que, de alguna manera, pues que verlo así. Oye, y Yo, estos tres elementos que dices, la buena noticia es que los podemos generar, ¿no? O sea, lo que decías, tener un claro, formato lo puedes conseguir, independientemente de cuál claro, sea. La memoria y mira, la práctica. claro, mira, y sobre todo la atención. Y hacerlo con mucha honestidad. O sea, es casi una ley matemática. Cuando uno se siente que uno sabe mucho y que es muy importante y se siente muy seguro, es cuando uno se equivoca a lo peor, porque está uno poniendo prejuicios por delante de los sentidos. Y me ha pasado con muchas amistades que no están en esto del vino, pero de repente, porque le dan atención y porque no tienen ningún prejuicio, pues pillan cosas del vino estupendamente bien, porque han dado atención. Y nosotros, pues a veces nos despistamos un poco. Cuando vosotros estáis en sala,
pues tienes que estar pensando en 7 cosas a la vez, porque y no es quizá el mejor momento para catar un vino, porque tienes que tener otras cosas, con lo cual es bastante más interesante que tengáis una buena narrativa antes y que hayáis catado los vinos que presentáis, que os lo sepáis bien antes, y entonces simplemente hagáis una cata de verificar que el vino que vais a servir está de acuerdo con lo que vosotros tenéis en la cabeza, ¿no? De alguna manera. Y sí, es que eso es lo fundamental, lo tenemos todo. Luego hay una parte que es un poco, pues, tener un método. Los métodos siempre van a ser muy cartesianos. Entonces, como buenos cartesianos, lo que te hacen es la complejidad del vino, el vino en como cosa entera, pues lo divides en muchas cosas, ¿no? Estás con la vista, con el olfato, con el gusto, con el posgusto. A mí me hace a veces gracia cuando veo a gente que tiene un poco de ambición de catar y eso, que miran el vino por todos los colores y que lo miran como si tuviera eso la menor importancia, refugiarte en el sentido con el cual yo creo que más cómodo nos sentimos todos, que es el de la vista, ¿no? Pero es el sentido que menos te dice también de un vino. Sin embargo, mucha gente lo hace así, luego huelen y huelen otra vez y vuelven a oler y uno se pregunta, pero bueno, ¿para qué hueles tantas veces? Porque, y ahí está la atención, el sentido del olfato es súper fino, es finísimo, pero tiene una característica única, es el sentido más gandul que hay, es muy gandul. Tú, cuando has olido una cosa una vez, tu nariz descarta ese olor. Por eso el fumador no sabe que apesta a tabaco y la persona que no se ha lavado no se da mucha cuenta de que el resto del mundo sí se da cuenta que no se ha lavado y hay muchos aromas una vez que los hemos asimilado ya los descartamos, no los olemos otra vez, por eso interesa oler varias veces un vino sabiendo esto, porque vas a encontrar cosas nuevas en el vino, pero no vas a encontrar en el sentido del olfato ningún tipo de confirmación. Por eso es importante que la primera vez que haces el vino te concentres en el vino, tengas atención en él, porque lo que no has visto esa vez, pues luego es más complicado de recuperar. Y luego Oye, sí. aquí en este sentido, dime una cosa, porque hemos visto que existe que si la rueda de los aromas, toda una serie de aromas que a veces ni siquiera los conoces, ¿no? O sea, a mí me pasó, por ejemplo, que decían aromas emperomáticos, yo no sabía ni qué era el emperomático, ¿no? Y decía, ¿y eso cómo es? A ver, ¿qué tip les darías ahí como para que se empiecen a familiarizar con estos aromas cuando estás iniciando sobre todo? Bueno, yo lo que diría es, sobre todo, no hacer ningún caso a los que te vuelven loco con aromas rarísimos, porque no tienen menor valor añadido. Es una cosa que es reciente, que la inventaron hace relativamente pocos años un montón de prescriptores porque necesitaban escribir del vino y necesitas producir notas de cata del vino y necesitas utilizar una cierta literatura. Entonces vas sacando un montón de aromas como si tuviera, no sé, cuando ves que de alguien te dice de un vino que huele a unas bayas rojas y que tiene toques de frambuesa y que tiene una nota especiada de vainilla, dice, bueno, y eso que, primero, que no es así, porque puedes tener, no es lo mismo que la cosa natural que hay. Y segundo, dice, bueno, pero ¿qué me estás hablando de lo que a mí me importa? Si el vino es bueno o malo. Y el vino no va a ser bueno por oler a frambuesa, será bueno porque huele muy bien algunas cosas, ¿no? Y yo eso yo no le recomendaría a la gente que se obsesione mucho para eso. Sí recomendaría utilizar mucho la memoria y crearse una familia de aromas. Simplemente que uno sepa, pues hay aromas típicos que son los de las bayas rojas o bayas negras cuando son vinos más maduros. Hay aromas que te indican la madera, como son los tostados, los ahumados, algunos especiados. Hay algunos aromas que te están indicando falta de madurez, como es el pimiento verde o como son aromas con toques verdes. Hay otra serie de aromas que te hablan del contrario, de un clima muy cálido, cuando tiene frutos tropicales y cosas de esas. Ahora, ¿qué interés tiene que estés con una manzana pasada o con una piña a medio hacer? Es que, no es muy preciso y yo creo que a la gente le asusta, le marea, porque hay veces que se repiten notas y yo siempre digo que el buen catador lo que tiene son 3 características. Una capacidad de discernimiento, que tenga
una gama amplia de dar notas o de hablar de los vinos, que no sean todos los vinos que se parezcan. Y tú lo sabes, Marcos, que en los concursos es complicadísimo que la gente salga del 89, 88, 90. Van a todos los vinos ahí porque se sienten inseguros y entonces no se atreven a ir más arriba o más abajo, y es una primera cosa que hay que tener, el discernimiento. La segunda cosa que yo creo que hay que tener es la repetibilidad. Si tú has dicho que este vino huele a ciruelas y luego te vuelven a dar este vino pasado mañana y ya no huele a ciruelas, o el vino es diferente o tú estabas usando cosas que no estaban bien. Por eso yo no soy muy amigo cuando se usan descriptores aromáticos muy precisos, porque es muy difícil repetirlos, ¿no? Cuando un vino huele a cítricos, eso no te importa mucho que sea un limón verde o que sea un limón amarillo o que sea una lima o que sea un pomelo, sí, pero sí te importa que está en esa familia de los cítricos, y ahí es más fácil que lo puedas repetir, y además eso solamente te vale para posicionarte. Por lo cual yo le diría a la gente que no... Lo primero, que lo disfruten y que tengan atención para eso. Lo segundo, que sepan muy bien el propósito con el que están catando. Como he dicho antes, que no se cata igual para un propósito que para otro. Y lo tercero, que se relajen, que no hay que las cosas que salen en las revistas y eso son un poquito fantasiosas a veces. Y yo lo Claro. sé que en la profesión vuestra, que es una profesión durísima porque está muy expuesta al público, porque raramente un sumiller es el jefe, siempre hay el chef que tiene más ego además y saca las cosas, porque es una profesión muy competitiva, es una profesión que importa mucho en la exposición al público, pues tenéis una presión enorme para catar o parecer que catáis estupendamente bien, lo cual pues no ayuda mucho, porque en realidad para mí el mejor sommelier pues tiene que saber gestionar su cava, tiene que saber dar al cliente un poco lo que quiere, y no me importa mucho cómo lo vaya a hacer, ¿no? Pero luego, como tenéis tantas competiciones y tantas cosas, y parece que el mejor sommelier es el que tiene un pico de oro y tiene una nariz ahí de Mike Tyson, pues claro, es que os pone en una situación muy forzada y no tiene por qué ser así. Hay mucho ego, ¿no? Yo creo que también es mucho esa parte, ¿no? De decir, yo soy mejor que esto y a lo mejor Claro. ahí desvirtúas un poco el por qué se está catando. Oye, Pedro, ahorita nos decías, y coincido contigo, la vista es muy subjetiva y además es prejuiciosa. Y a mí siempre me pasa que es como con las personas, ¿no? Cuando somos adultos, vemos a la gente y empezamos a generar juicios sin conocerlos. Si está serio, decimos, es un mamón, no habla. Si está callado, pensamos que es mamón, pero es tímido. Si es muy extrovertido, decimos, ese es ridículo. Y entonces siempre generamos un primer juicio de antemano, y pasa lo mismo con los vinos. Pero ahora bien, el tema que tú comentaste ahorita, ¿qué pasa con la calidad de un vino? ¿Cómo podemos, qué elementos hay que encontrar en un vino como para decir este vino tiene buena calidad? Bueno, eh, yo diferenciaría primero, haría una segmentación, tienes que saber en qué tipo de vinos estás catando. Una cosa muy diferente es catar unos vinos muy finos de un segmento de mercado muy alto y muy caro, o que catar unos vinos de supermercado que son para un consumo, digamos, masivo y para gente que está buscando otras cosas. Tienes que saber lo que estás buscando en el vino. No tendría ningún sentido que estar criticando a un Beaujolais Nouveau porque no tiene complejidad, porque ese vino no se ha hecho para tener complejidad. Ahora, sí tiene Claro. todo el sentido del mundo, pues exigirle a un Vega Sicilia que tenga un final muy largo, complejo, y que te haga reflexionar, porque para eso estás pagando una fortuna por ese vino, ¿no? Entonces yo creo que lo primero es eso. Luego está la calidad, en las definiciones que hacen los consultores, que es que la calidad es dar en el producto lo que el cliente espera de ello. Y yo creo que al final a mí me parece correcta esa definición, entonces por eso digo que tienes que mirar lo que haces. Es una pena, por ejemplo, en los concursos que no se da a veces, casi nunca, información sobre los vinos,
porque eso te ayudaría a situarte. No, uno no va a catar igual un vino que te cuesta $150 que un vino que te cuesta $8. Son segmentos de mercado diferentes, son productos diferentes, ¿no? Y eso a veces que no se considera. ¿Y qué te voy a decir ahora de la moda de los vinos naturales? Pues muchos de ellos tienen unos aromas clarísimos de sidra porque están oxidados, pero eso no hay por qué criticarlo porque hay unos clientes que quieren ese tipo de vinos. Son vinos con una carga ideológica muy fuerte y son vinos que hay gente que los aprecia y que los paga. Y aquí nadie tenemos razón ni tenemos la ley. Hay que entender que el vino es un producto de mercado y que vale por lo que la gente quiera pagar por él, ¿no? Con lo Claro, cual, yo lo que diría es precisamente, pues, como actitud personal, siempre no tener prejuicios, saber para qué catas, darle mucha atención y utilizar las técnicas que has aprendido con una cierta disciplina y poner a trabajar tu memoria. Ahora, luego ya dentro de cada cata, pues precisamente porque tienes que saber para lo que es, vas a catar de una manera o de otra. Si tienes una serie de vinos de un fruto bonito que no quieren complicaciones y que van a un tipo de mercado de wine bars y cosas de estas, pues tienes que buscar elementos muy diferentes a los que se está buscando vinos que a lo mejor tengan una tipología, una tipicidad de su origen muy fuerte, como puede ser un Chablis o puede ser tú que estás en Alemania ahora, pues en un Riesling seco, pues vas a necesitar ver el equilibrio entre la acidez que tiene el grado y la expresión que te puede desarrollar. O si estás catando vinos viejos, pues vas a buscar cosas que no tienen por qué gustarte, pero que son cosas características de los vinos viejos, ¿no? Porque esa es otra cosa importante que a veces a algunos prescriptores me parece que se les olvida. Uno que no cata para decir esto me gusta o no me gusta, eso no tiene la menor importancia, lo que a uno le guste. Lo que tiene importancia es que pueda dar una opinión más o menos seria, elaborada, independiente, pero bien formada, y a partir de ahí hablar sobre eso. Vosotros os ocurrirá en muchos restaurantes que tenéis que dar unos ladrillos de vino impresionantes, pero porque le gustan a los clientes. claro, claro. Fíjate, Eh, es bien importante lo que comentas, ¿no? Hay que ubicarse qué es lo que uno quiere catar, porque después, pues, para tener esa referencia clara, ¿no? No puedes claro, como tratar a la gente de igual manera, no todos reaccionan de la misma forma. Fíjate claro, que me pasó a mí con los Riesling. O sea, ahorita estoy vuelto con los Riesling porque ya me hice bolas. Está el floral, el cítrico, el supermineral, el mucho más ácido, el que tiene azúcar residual, en fin. Y cuando tú los catas y todo es la misma variedad de uva, ¿no? Y estás hablando de una variedad que se claro, comporta diferente en todas las regiones. claro, y que además tiene mercados muy diferentes, porque no es lo mismo el Riesling de Red Endeman o de los grandes productores que se producen millones de botellas en un mercado, digamos, barato, que un Grosses Gewachs de un gran productor del Bautipí o una cosa de estas, ¿no? Son cosas muy diferentes, ¿eh? Ahora, lo que sí es importante es que adquiráis una cierta técnica, sea esta la que sea, y que esa técnica que la pongáis muy en juego. Hay, yo diría, como tres tipos de técnica que uno tiene que elegir o estudiar las tres, que todavía es más divertido. Está la técnica de lo que hacen vino, yo lo hacía antes, soy enólogo, pues que es una técnica muy precisa, sobre todo para saber cómo cada tratamiento está dando algo nuevo a ese vino y para detectar los fallos del vino, que hoy por hoy es un poco complicada porque cuando vas a un concurso de vinos y mandas enólogos, es que los vinos que los machacan, porque como ven fallos por todos lados y no se dan cuenta que la gente no bebe vino para no beber fallos, bebe vino para divertirse y para tener emociones, ¿no? Pero es un tipo de cata. Quizá para vosotros quizás sea la menos interesante. Luego está el tipo de cata, las primeras escuelas de cata fue el diploma de la DUAT de Burdeos, el diploma universitario de aptitud a la degustación, que es un año entero de estudios, es muy descriptiva, muy cartesiana, muy organizada. Quizás sea poco
creativa, pero es interesante, es muy seria. Los franceses son muy serios en ese tipo de cata y bueno, pues funciona muy bien. Luego está el tipo de cata que seguro que conocéis mejor, que es lo de la WST, que es un poquillo aburrida, porque es muy cuantitativa y entonces tienes acidez en medium plus, ¿no? Y luego taninos medium. Y todos son siempre cosas que al final uno se queda en medium, pero está bien porque es muy sistemático y es verdad que te hace el que catar los vinos de una forma diferente. Luego nosotros en Master of Wine, pues yo empecé con WST, y también conozco los otros, pero el Duat, pero el Master of Wine más lo que te invita es a reflexionar sobre el vino. Entonces siempre son preguntas de dónde posicionarías este vino en el mercado, siempre basándote en la evidencia de la copa, de dónde crees que viene este vino y por qué. Entonces no es tan importante que aciertes el vino, sino que tengas una serie de razonamientos que tengan sentido, que son interesantes, que te hacen pensar sobre el vino. Y acertar el vino pues son puntos, pero mucho menos puntos que hacer otras cosas. Y a mí es el sistema que más me gusta. Me gusta pues pensar los vinos, pensar cómo se ha hecho, pensar qué ambición tiene, pensar a qué precio se puede vender, pensar si es típico de un sitio o no, pensar esas características. Y luego ya finalmente está todo el tema de Master Sommelier, que tienes un montón de fichas y te pasas ahí el tiempo que haga falta, pues catando un montón de vinos para que luego llegues al examen, te den una copa y digas, este es un Côte de Nuit, un Côte de Bon, un Volnay. Y entonces, bravo, bravo, Master Sommelier. Bueno, yo lo respeto y tiene mucha historia, pero todavía no acabo de entender el valor añadido de que puedas decir a ciegas que este vino es un Chablis o que este vino es un vino de Barossa, porque me gustaría que se pudiera equivocar uno en esas cosas, pero que me supiera decir para con qué va bien este vino, a qué precio lo puedo vender, qué narrativa puedo tener para él, si esto va bien con la estrategia de mi restaurante y cómo gestiono ese tipo de cosas y sobre todo pues cómo hago que el cliente se sienta distinguido, diferente, bien tratado y bien querido por el sommelier porque le ha dado precisamente lo que quería que tomar, ¿no? Claro, fíjate que eso es bien interesante porque de repente los sommeliers podemos llegar a ser demasiado técnicos, que está muy, la rayita de lo seguro y lo soberbio, pues está muy cerca, ¿no? Y a Sí. veces uno a veces cree que lo está haciendo bien, cuando a lo mejor ya estás dando de más y lo único que estás haciendo es presumiendo algo que al cliente ni le interesa si sabes o no sabes, ¿no? Entonces, justo lo que en este orden de ideas que me comentas del razonamiento del vino, del análisis del vino, del entender el vino, ¿qué nos podrías compartir, por ejemplo, cuando estás catando un vino? Bueno, yo os insisto, que depende del propósito de la cata. Si estoy en una cata mira, anoche tuve una con amigos, cada uno trae sus botellas y las pone en las islas ciegas. Entonces yo ahí lo primero que miro, ahí sí que miro si me gusta el vino, porque estoy con amigos y porque, y porque me lo quiero pasar bien y porque además nos metemos unos con otros y siempre salen vinos ahí raros, pero vamos, voy mirando y dentro de eso voy mirando qué tipo de vino es y voy mirando si el vino tiene complejidad. Nosotros usábamos Master Wine siempre una palabra que se llama bleak, que viene del inglés, que es B de equilibrio, de balance, L de persistencia, length, I de intensidad y C de complejidad. Y ahí cuando piensas en esos términos, claro, que un gran vino tiene que tener esas cuatro cosas. Tiene que tener un equilibrio, tiene que tener una persistencia, tiene que tener una intensidad, tiene que tener una complejidad. Eh, y a partir de ahí, pues te vas creando tu propia cosa. Pero eso es una cata con amigos que voy buscando el placer y voy buscando la charla y que hablemos de vino y que nos metamos y no tengo idea y el uno con el otro y cosas de esas, ¿no? Cuando estoy, por ejemplo, haciendo alguna cata para mezclar una marca de vino, tienes pues a lo mejor, no sé, 30 parcelas y tienes que seleccionar y hacer la mezcla de las parcelas, las que tú selecciones para sacar el gran vino,
pues ahí estás muy concentrado en seleccionar elementos de cada mezcla. Y tú vas mezclando vinos y vas viendo si eso se complementa, si eso da una dimensión u otra. Es una cata que requiere muchísima concentración, además es complicada ese tipo de cata, pero es muy bonita. Y ahí tienes un objetivo claro, ¿no? Cuando voy a un concurso, como sea de esto de lo de poner crucecitas, entre nosotros lo primero que hago es que me aburro como un loro, porque a mí me poner crucecitas es que me parece una tontería como la copa un pino. Pero vamos, habiendo dicho esto, pues ahí ya lo que voy mirando, no tengo información, no me importa nada pensar de dónde viene el vino, además normalmente los concursos pues tampoco tienen los vinos más característicos, vas a tener una mayoría de vinos comerciales, sí me importa ver que hay una serie de elementos positivos y que el vino tiene un cierto equilibrio, pero como tampoco me están pidiendo que evalúen qué segmento pues se hace esto, al final, bueno, pues vas poniendo tus crucecitas, pero al final voy poniendo si el vino está correcto, no tiene ningún tipo de fallos, si el vino me está además dando algunos elementos de que tenga algo en particular de ese blick que os he dicho antes, pues le pondré más puntos. En lo demás que le pondré menos. Son las catas en los concursos de vino, en realidad, yo creo que son de las que menos me cansan, porque es de las que tampoco veo una gran concentración. Además, a mí los concursos de vino, porque yo creo que los que estamos, como hacéis vosotros, pues evaluando vinos, lo que estamos es al servicio del vino, no al servicio de nuestro ego. Entonces, a mí me gustaría que hubiera la posibilidad de recatar los vinos cuando hay una disensión entre varios jueces, se vuelva a catar sin querer nadie influenciar a nadie, pero que se le dé una oportunidad a los vinos, porque hay veces que uno se cansa o está menos concentrado y eso lo paga el vino y eso es injusto, ¿no? Yo creo que si pudiéramos hablarnos unos con otros, también nos formaríamos, porque también es muy importante, si pudiéramos estar catando y hablando unos con otros y que yo supiera de ti, pues por qué lo que has visto en el vino y tú supieras de mí qué es lo que he visto y pudiéramos catarlo juntos, no hay ninguna necesidad de pensar que nos influencia ni cosas de esas, pero yo veo todo beneficio, porque por un lado, pues yo aprendo de ti, tú aprendes de mí, y por el otro lado, pues al vino se le están dando oportunidades para hablar de él, que al fin y al cabo este es un producto que lo que busca es que se hable de él, ¿no? Claro. Yo lo diría un poco Oye, de... yo ya rediseñé la palabra, lo puse en castellano y ahora es epic. Y Bueno, es lo mismo, equilibrio, persistencia, persisten- intensidad y complejidad. eso es épico. Además, será más bonito, más épico, ¿no? Epic, más épico. Y sí, justo lo que dices, yo creo que eso sucede inclusive con las personas. Y perdón que insista en esta comparativa de las personas, porque a mí yo creo que es algo de lo que más me gusta de los vinos, que es conocer gente. Porque al final del día en los vinos también está la energía de las personas que lo elaboran y que lo sirven. Ya lo habíamos platicado antes. Entonces, justo como con las personas, no sé si te ha pasado, Pedro, que la primera, o sea, a lo mejor no fue un momento tan, pues, tan épico, ¿no? Pero ya cuando lo tratas más o se conocen más, pues terminan siendo muy buenos amigos, ¿no? Y lo mismo sucede con el vino. Si tú te quedas con esa idea de que tal apelación o tal productor de tal vino no te gustó la vez que lo cataste y no lo vuelves a recatar, o no pides orientación de otros catadores, pues te estás cerrando mucho y estás aplicando demasiado el tema del ego. Y justo lo que tú dices, ¿no? Estás perdiendo esa humildad. Sí, además que yo creo que eso es una cosa que los sumilleres deberíais hacer algo más, porque os teníais que ayudar los unos a los otros en ese tipo de cosas. Y yo lo veo a veces muchas cazas con sumilleres que os importa más pelea de gallitos, ¿no? A ver quién sabe más que ayudar a unos a otros sin que haya ningún tipo de superioridad por nadie, ¿no? Porque es muy bonito, a mí me encanta catar en grupo, con amistad, con honestidad. Yo siempre me siento que aprendo y creo que las otras personas que lo aprecian mucho. Y yo creo que es una buena técnica, sobre todo entre los sumilleres, que además tenéis espacios para encontraros y eso. Y en lugar de estarse picando a ver quién cata mejor, pues a lo mejor es mucho más bonito y más divertido además estarse ayudando, diciendo lo que cada uno encuentra y a partir de ahí sacando una cosa... una cosa en común, que al final es lo que vale.
porque es que además, insisto, es que uno necesita referencias. Ahora, esta moda de los vinos naturales, es que todo lo que has aprendido de catar, pues muchas veces que no te vale. Sin embargo, tienes unos clientes que están para ello, pero también lo veis con la cocina esta ultramoderna, no sé cómo se llama, desestructurada o no sé cuántas cosas, pues hay cosas que a veces que te sorprenden mucho. Sin embargo, hay un público que le gusta eso, ¿no? Son vinos con esa característica, de la misma manera que hasta hace poco pues había mucha gente que para demostrar su poder, su poderío y su dinero, 99% de ellos hombres además, pues necesitaban vinos con mucho alcohol, con mucha madera, con mucho tanino, con mucho color, con mucho de todo, porque ellos tenían mucho de todo, ¿no? Y son vinos a veces difíciles de beberse una segunda copa, incluso esos vinos, pero tenían su mercado y vosotros lo sabéis porque seguro que habéis vendido muchos de esos, pues la gente los pedía y hay que respetarlos, ¿no? Claro, claro, y justo lo que comentas, tiene mucho sentido, ¿no? Creo que hay que ubicarse sobre todo y hay que empezar a aplicar el tema de compartir en vez de competir, porque compartir suma siempre y competir resta. Para poder competir, yo creo primero hay que aprender a compartir y en ese sentido yo siempre les digo, háganse grupos de estudio, de cata, porque además de cierto nivel de vinos para arriba, pues ya hay que meterle y hay que invertirle algo de dinero, ¿no? Claro. Además es que tenéis una profesión que yo la admiro porque habéis elegido una profesión para la que hay que tener mucho amor porque es muy dura. Mira, es una profesión en la que hay mucho intrusismo. Es una profesión en la que como brilles demasiado y demasiado rápido, te ponen a la calle porque le estás haciendo competencia al chef. Y si no lo haces es suficiente, también te ponen en la calle porque entonces al chef le parece que tienes que hacer algo. Yo solo he visto, yo he visto un gran amigo mío, sumiller, fue el mejor sumiller de Bélgica y Luxemburgo, en un restaurante con 2 estrellas Michelin y cuando ganó eso, a los pocos días, el dueño del restaurante porque le puso a partir cajas de vino para la chimenea y no le dejaba hablar con los clientes por puros celos profesionales. Wow. Sí, es que esas cosas ocurren. Tenéis una profesión muy complicada que además tenéis que llevar una narrativa, hay mucha competencia, hay muchos sumilleres que, tú lo has dicho antes, Marcos, que a veces utilizan como estrategia de defensa de alguna manera una cierta arrogancia o un cierto ego, pero claro, el señor que va a un restaurante y va a pagar la cuenta, lo que no le interesa es el ego de nadie, si le interesa el ego es el suyo o el de la persona que tiene al lado. Pero, y entonces también eso crea un cierto rechazo. Por otro lado, con esta cosa ahora de las redes sociales y de todo aparente, todo eso, tampoco se puede ser muy humilde, porque en las redes sociales los humildes no aparecen, ¿no? Claro. Entonces, es muy complicado, que de hecho lo que hay, y hay que buscar una serie de soluciones que yo creo que van muy en la vía de lo sencillo, de educarse, tener una disciplina, dar mucha atención al vino, educar tu memoria, tener humildad a las cosas, no tener prejuicios y eso, y tener mucha suerte, porque con todo eso te puede salir bien o mal, ¿no? Sí, fíjate que ahorita me acordé de lo que me dijo una vez un amigo, que él era el presidente de los sommeliers hasta hace poco, que decía que a veces los sommeliers tenemos que comer foie gras para llevar el pan a casa. Claro, Estuvo claro. buenísimo. Claro, y encima es eso, vives en un mundo que, bueno, pues estás sirviendo unos vinos que después tú no te puedes pagar, ¿no? Entonces tienes que tenerlos así, ¿verdad? Este es un mundo, el mundo del vino, además veo que en México es igual que en Europa en eso. Hay una serie de gente con unas fortunas enormes que concentran la producción, pero luego tienen fortunas tan grandes que el resto del sector vive mal económicamente. Entonces Claro, tiene, claro. Sí, sí. y tienes esa cosa de bipolaridad, ¿no? De que, pues sí, como has dicho tú, estás yendo invitado a un restaurante de lujo carísimo, carísimo, para luego tener problemas para pagar la boleta de la luz. ¿No? Sí, sí, cierto, totalmente de acuerdo. Ya, la verdad es que por eso me encanta charlar contigo porque aterrizas las cosas de una manera impresionante. Oye, que aquí preguntan,
¿cómo les sugerirías elegir sus vinos para empezar a entrenarse? ¿Qué aspectos deben tomar en consideración? Yo sugeriría ir a las tipologías más clásicas e ir por segmentos de precio. Eh, Creo que es fundamental para poder manejarse en este mundo, tener muy en la cabeza, muy en el mapa que uno tiene en la cabeza, lo que es un Burdeos clásico, lo que es un Gran Burdeos, lo que es Borgoña, lo que es Chianti, lo que es Rioja, cada vez más lo que son los grandes vinos de Napa, tanto tintos como blancos, y luego ir aprendiendo, eso es fundamental, y luego ir aprendiendo sobre otras cosas, ir comparando y hablándolo mucho para que uno pueda saber con bastante certeza si estás hablando de un vino que viene de unas uvas correctamente maduras o sobremaduras o uvas todavía verdes. ¿Y a qué se debe eso? Mirar los elementos del vino, saber que en bodegas los vinos pues se tocan. En México acidificar el vino es bastante habitual, por ejemplo, y en España, sabiendo que se toca, pero aún así hay un cierto estilo. Saber identificar por lo que es un vino que se ha fermentado o que ha sido envejecido en barricas de roble, ir identificando esos pequeños elementos y dejar que en la cabeza haya un cierto mapa, una cierta confusión. Veo una niña guapísima ahí, el Zoom. La hija. Hay una cierta confusión que de alguna manera pues te vaya situando lo que es. Pero luego tener en cuenta el negocio que uno tiene, ¿eh? Claro. Y saber a lo que uno se dedica y ser muy bueno en ese negocio. Y si estás en un negocio que estás sirviendo comida típica mexicana, pues vas a tener que tener una selección de vinos muy diferentes a si estás en un negocio de cocina francesa. Y si tienes unos clientes que son gente pues curiosa, con capacidad intelectual y aventureros, pues vas a tener un enfoque muy diferente a si vas a un sitio en el que todo el mundo va con una corbata y tienen unas visas American Express de oro, platino y esas cosas, y están todos a presumir de ese tipo de cosas. Yo creo que eso es importante. Y yo que lo otro que diría es no querer ser mejor que nadie, querer ser mejor que uno mismo, porque Claro. ese es el error, yo creo que se comete siempre. A mí qué más me da que ser mejor que mi primo, si yo lo que quiero es ser mejor que lo que era ayer, ¿no? Esa es la única forma de progresar, o más me da ser peor que mi primo. Lo que me interesa es mejorar, pero yo utilizaría ese tipo de cosas. Luego yo no sé muy bien en la asociación vuestra el tipo de educación que tenéis, qué tipo de modelo seguís. ¿Seguís el modelo de Master Sommelier, memorístico de una Es- serie de tipos de vinos? ¿Seguís un modelo técnico de saber cómo se ha hecho el vino? ¿Seguís un modelo muy descriptivo? Fíjate que aquí en la ¿Tenéis casa asociación comercial? es como un mix de ambos, como un poco analítico, más hacia el estilo francés, y después también más hacia la corte, digamos que es un híbrido entre los dos. Yo en lo personal lo que siempre les he dicho a mis alumnos es de que justo empiecen a entender el vino desde el punto de vista de lo que están probando, es decir, más allá de decir si el vino es bueno o malo, primero entender qué están probando, ¿no? Claro. Porque no están en posición de decir qué es bueno y qué es malo, porque todavía no tienen tantos parámetros de referencia. Y aunque los tuvieran, yo creo que los vinos, hasta el más sencillo, siempre va a tener algo que aportar. Nada más hay que saberlo entender. Si a un vino sencillo, como tú lo dices, de quieres buscar aromas, el Epic, que acabamos de decir, pues no lo vamos a encontrar, ¿verdad? Claro. Oye, y en ese sentido, mira, aquí nos preguntan, eh, nivel de precio, por ejemplo, que tú consideras que de ahí en adelante tengan la suficiente tipicidad al momento de catarlos, es decir, que tengan ese perfil característico de alguna zona, de alguna región. Bueno, hombre, los grandes vinos suelen ser más sencillos de identificar porque son vinos que ya tienen un perfil bastante marcado.
los grandes vinos van a demostrar su grandeza con los años, o los vinos que también que envejecen mejor. Luego el tema de los precios, te digo la verdad, hoy por hoy cada día es más complejo, por varias razones. Una, y en México es obvia, es que en México el vino es carísimo. Y en un Sí, restaurante es una cosa escandalosa. O lo dice un europeo, sí, sí, lo- sí. lo- los precios son absolutamente fantasiosos. Claro, yo imagino que alguien que se quiera gastar, vaya a un restaurante bueno y resulta que casi le cuesta más el vino que la comida, pues hay una cosa un poco extraña. Todos los precios siempre son relativos. Ahora sí los puedes un poco, digamos, organizar. Yo de luego a un vino de un cierto precio siempre le voy a pedir el que me haga pensar que tenga una cierta complejidad. Cuando veo un vino que está limpio, que tiene fruto y que pasa con el que con algo agradable, sin más, pues bueno, pues estará bueno si ese vino cuesta $8 la botella o $9 la botella. Si me dicen que cuesta 25, pues no lo voy a entender, porque cuando uno se gasta algo más en un vino está pidiendo algo. Y además es importante que entendamos que el vino más caro del mundo cuesta unos $20 hacerlo. Todo lo demás, lo que se está ahí pagando, es aparte del precio de la tierra, que también va es parte de ello, pero sobre todo lo que estás pagando es una narrativa. Y los Claro, grandísimos sumilleres lo que saben tener es una narrativa. Es una narrativa para convencerte. A mí, cuando conozco bien a un sumiller y sé que es una persona de mucha calidad, a mí lo que me encanta es ir al restaurante y la lista de vino que me niego a verla. Le digo, no, a mí sírveme lo que tú quieras y sírveme a ciegas. wow. Y ya me lo pasan mal, porque ahí es donde ves el espíritu del sumiller y luego cómo te cuentan las cosas, cómo saben hacerlo, cómo entienden por qué se casan con la cocina, con la cocina que hay. Siempre digo, los sumilleres grandes, 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 en el espacio, en los escasos 8 o 10 metros que tienes que recorrer desde que has entrado al restaurante hasta que has entrado a la mesa, ya saben de qué vas, cuánto ganas, cuánto te quieres gastar, si te está llevando bien o mal con la persona que te acompaña y cómo tratarte. Esos son los sumilleres que son elegantes. Fíjate que no he hablado de vino todavía, pero son los que son geniales y en el fondo es un tema, ese es un tema fundamental. Y ya lo demás, si lo sabéis acompañar con esa narrativa, pues está muy bien. Luego es verdad que dentro del gremio pues necesitas crearte un cierto prestigio por la lista que tiene. Además hay tantísimos premios, competiciones y cosas de esas que claro, te vuelven loco. Pero digamos, es un elemento casi, un elemento más, un instrumento, no es el tema fundamental. Yo no creo que los mejores sumilleres tengan que ser los mejores catadores. Y yo, desde luego, tengo mucho escepticismo como que por qué alguien tiene que ser un gran sumiller, porque en el examen de la Corte Maestre Sumiller dijo que esto era un Volnay y que esto es un Mosela y que esto es un Chablis, ¿no? Ok, no, bueno, digo que siempre que estoy contigo, me deshaces mi castillo de arena, ¿sí? Órale. No, es que tienes toda la razón. En realidad, mucho eso de lo que hacemos a veces es más por vanidad que por otra cosa, ¿no? Pero justo si partimos desde el entendimiento del vino, después da más si lo sabes identificar o no. Como justo como dices, porque ya lo entendiste, ya tienes algo que compartir, ya tienes una narrativa de esa Claro, apelación y con qué lo vas a acompañar. Con esto no quiere decir que, pues, si ya te los aprendiste, si ya los memorizaste y los puedes distinguir en una cata ciega, pues que mejor, ¿no? Pero no al revés, porque justo lo que dices, si les quitas toda esa memoria y después les preguntas del análisis, pues no te saben decir nada, ¿no? claro, y yo como cliente pues no me vale mucho. Y yo creo que al dueño del restaurante tampoco le vale demasiado ese tipo de cosas. Sin embargo, que un cliente, como a mí me pasa en muchos restaurantes, que es siempre un placer volver a ese restaurante por lo bien tratado que estás, por la anticipación, por la calidad humana de la persona que te está dando el servicio, es que es una cosa que me interesa mucho más. Y luego es verdad que hay muchos sumieres que tienen que ser muy buenos degustadores,
porque te sorprenden con vinos que tú no conoces o con vinos inesperados que van muy bien y que están buenos y además a veces que se aventuran en cosas peligrosas pero no les importa, esas cosas pues se aprecian mucho. Pero es un poco desarrollar ese concepto. Yo, de luego, a mí no me impresiona a nadie que se conozca los 51 Grand Cru de Borgoña, porque para eso tengo Google, ¿no? Claro. Oye, por ejemplo, ¿cómo le haces tú? Y te voy a llevar a otra parte que se me hace sumamente importante como sommelier, identificar cuando un vino, por ejemplo, que ya está evolucionando, que ya está entrando a cierta edad o inclusive vejez, y que a lo mejor, y cómo saber si aún está bebible, ya no está bebible, porque esto no lo encontramos en grandes vinos de Bordeaux, no sé, grandes vinos de estas apelaciones clásicas de añadas ya viejas, ¿no? Sí. Mira, eso además es un elemento curioso, porque ya como voy teniendo mis años, ya he vivido ya muchas cosas, ¿no? Yo me acuerdo de la época que todo lo que no tenía fruto, al menos en España, era una porquería, ¿eh? Era oxidado. Y decía, bueno, pues había algunos vinos viejísimos que eran un placer para el cuerpo y que era una complejidad y una cosa así, pero bueno, es así. Y ahora estamos en una época que en algunos sitios te sirven un vino absolutamente decadente, un cadáver líquido, una cosa que no vale para nada, por antiguo que sea, y pretenden que te tenga que gustar un vino que ya está oxidado, que está acabado. Entonces ahí faltan un poquito de formación en eso. El problema de esa formación es que hay que tener de nuevo mucha suerte, porque para eso hay que catar mucho vino viejo, hay que ir diferenciándose. Yo siempre digo, eh, yo me acuerdo un vino del Palatinado en Alemania, un 1811, Wow. un vino que ya bebió Bismarck para celebrar la creación de Alemania, que en el año 2016 estaba estupendo, pero Wow. estupendo. Era, Recuerdo era, era un Marqués un, de Riscal de 1895, que eso sigue siendo una bomba de concentración, de pureza, de poder, de complejidad. Pero luego, pues hay otros vinos de los años 70 que están machacados, que están viejos, que están acabados. Y ya no tienen que ninguna gracia. Ocurre mucho, por ejemplo, con Borgoña. Muchos vinos de Borgoña tienen los grandes son insuperables, pero hay muchos vinos de Borgoña que tienen un envejecimiento muy malo, que se mueren muy pronto, pero sin embargo hay gente que paga fortunas por vinos que están ya absolutamente decaídos, oxidados, y ahí es un poco desarrollar una técnica que no es fácil de desarrollar porque no puedes catar, por desgracia, muchos vinos viejos habitualmente, de irte fijando un poco tu mapa mental y tus referencias. Todo esto son referencias, por eso yo le doy claro. tanta importancia a la memoria. Entonces también uno tiene que saber a lo que tiene acceso. Ahí es muy bueno las asociaciones de sumilleres porque podéis, digamos, abaratar los costes de catar una variedad enorme de vinos, ¿no? Pero es complicado. Pero sí, o sea, hay un juego con esto de los vinos viejos que yo a veces me quedo asombrado. Yo antes compraba vino en subasta y me venía acá castaña, que yo no había quien se lo bebiera. Sin embargo, a algunos amigos míos les parecía que se estaban bebiendo, yo qué sé, el espíritu de Santa Teresa de Jesús, yo qué sé qué, era una cosa terrible. Mira, me acuerdo una anécdota en un restaurante aquí en Bruselas con otro sumiller que era un buen amigo y fui a cenar a ese restaurante, un restaurante de bastante postín con un amigo, con Javier Zacagnini, que tiene una bodega en Ribera de Duero, y estábamos cenando, bueno, pues viendo las cosas, y este amigo que es sumiller nos trae un fondo de copa de un vino y me dice, pruébalo. Y le digo, esto está asqueroso, esto está muerto. Dice, pues mira lo de la mesa al lado. Y estaban felices. Era un Echesó de la Romanée Conti del año 85, que estaba ya muerto, pero como se llamaba Echesó la Romanée Conti, les había costado 5.000 euros esa botella, pues estaban felices, felices con esto. ¿Quién tiene razón? ¿Ellos o yo? Ellos. Porque ellos estaban felices Claro, y tenían sus claro. propios prejuicios y de luego el sumiller era un tío más hábil que nada, porque yo me pongo a subir ahí y meto la pata y me echan del restaurante, porque claro, ¿cómo le digo al dueño del restaurante que una botella de 5.000 euros, pues que no está buena y el dinero lo ha perdido el dueño, ¿no? No, no, y justo lo que dices, hay que tener referencias y no hay otra manera
de tenerlas que probando y probando y probando. Y Claro, justo en este viaje probé un vino, qué chistoso, porque los dos vinos blancos secos más viejos que he probado son igual de aquí de Alemania. Fue un Riesling del Schloss Johannisberg, un Riesling de 1964, y no podía yo creer el color que tenía. Y esa misma añada lo probé en otro del Riesling, pero del Mosel Ruber, en el 2011. Entonces, si no hubiese tenido como esa referencia en este vino, yo no hubiera podido decir realmente cómo estaba, ¿no? claro, y eso es un mapa de referencias que te vas creando. Además, os digo una cosa, el mundo del vino es muy grande, demasiado grande. O sea, yo ya empiezo a estar totalmente perdido con algunos países. O sea, ya evalúo los vinos según mi santo bien entender, pero ya no llego a tener las referencias o a retenerlas en la cabeza para muchas cosas. A mí Australia me encanta, me parece un país magnífico, pero ya no me llega a la cabeza para hacerlo. Estoy catando muchos vinos al cabo del año, miles de vinos, y no quiero dedicar mi vida a catar vino. También quiero salir por ahí, quiero ver a mi mujer, y quiero estar con los amigos, y me gusta viajar y tomar cerveza. Y entonces tienes un límite para las cosas, ¿no? Y es verdad que te tienes que ir un poco especializando en todo, y desde luego presentarse como un conocedor de vinos sin adjetivos, pues es un poco erróneo. Claro. Fíjate, y eso que dices es bien cierto, porque cuando pruebas tantos vinos, y me pasó a mí, si ahorita tú me preguntaras de todos los vinos que probé en este viaje, y lo acabo tengo una semana. O sea, yo por eso tengo que estar tomando fotos, tomando apuntes, haciendo Claro, referencias, porque si no me pierdo. Yo ahorita, a menos que haya sido ese vino que me dejó muy grabado, que sí tengo algunos que me dejaron así súper huella, pero lo mismo sucede con las personas, ¿no? Hay gente que de repente conoces en el mundo que dices, oye, este cuate, qué majo, ¿no? O qué buena onda. Me lo encontraría en cualquier parte del mundo y diría, que es fulanito, ¿no? Por esa energía, por esa buena vibra, por esa claro. forma tan... Hoy me pasó, fui a una tienda de vinos aquí que se llama Garibaldi, y el chavo, buenísima onda, italiano, vive acá en Múnich, y estoy seguro que me lo vuelvo a encontrar en alguna parte del mundo y vamos a ser grandes amigos. Claro. Pero es que luego, mira, yo siempre toda la vida, pues mira, voy haciendo catas y me voy tomando todas mis notas de vino. ¿Tú crees que esto vale para algo? Esto no lo voy a leer nunca más. Esto es una puñetera manía de un friki como yo y que piensa que por escribir todas las cosas y tener no sé cuántas notitas y no sé cuántas cosas en el teléfono y no sé cuántos cuadernos, al final es que yo creo que tenemos que ir asumiendo que la pequeñez propia, que somos pequeños y ya está, pero si lo hacemos bien, disfrutamos, ayudamos a otra gente y el mundo es un poquitín mejor porque estamos en él, pues ya hemos hecho mucho, pero también en esto del vino, como yo imagino que en muchísimas otras actividades humanas, pues pretender dominar demasiado, pues termina por crearte una cierta frustración y amargura. Y Yo al hasta revés, con los obsesión, años, ¿no? cada día yo creo que sé menos, pero también disfruto más. Oye, voy a poner esa frase de Pedro Ballesteros. Hoy en día creo que sé menos, pero disfruto más. Sí, me lo tomo de otra manera. Tengo más la ambición de querer hacer las cosas más o menos bien, sin que sean perfectas, y de llevarlo con alegría y de ser útil también para la gente, porque aquí estamos en el mundo, pues lo que tiene bonito es que somos gente, ¿no? Y que estamos para contrastarnos. Entonces, pero vamos, volviendo al tema de la cata, yo diría que sí, yo os aconsejaría, sin conocer muy bien el programa que tenéis, pero que sí tengáis una disciplina de cata, que sí tengáis una cierta cosa sistemática, y luego a partir de eso dar mucha atención, concentrarse, pero también relajarse, ¿eh? Y no dejarse caer por las mismas historias que les contamos a los que no son del vino, que son las historias esta de la narrativa y de la magia del vino, y parece que un catador de vino es un superhéroe de los Vengadores o de los Marvel y que tiene unas características
que son, bueno, son cosas muy divertidas, pero bastante poco serias, ¿no? Claro. Oye, amigo, siempre es un placer estar aquí hablando de vino contigo. No sabes lo cuánto lo disfruto. Como siempre, el tiempo nos falta y yo sé que eres una persona sumamente ocupada. Tendremos que volver a hacer algo más en un futuro. Con Pero muchísimo bueno, gusto. pues Y de algo. preferencia en presencial, ¿eh? Y con una copa de No, vino. a ver, pero Porque, eso. Marcos, hablar de la cata de vino sin catar el vino juntos, que no. No, a ¿Eh? ver, promesa de mexicano, amante del vino. Ya, espero que ya a finales de este año, principios del que viene, la pandemia esté un poco más agarrada, pero te quiero traer a México, porque ya es que te había platicado la vez pasada de un vino que estoy armando y quiero que lo pruebes, y quiero que hagamos cosas divertidas Claro que sí. y sin ponerle puntos ni, ni nada más, nada más por el gusto de vivir y de compartir como amantes del vino, ¿te parece? Me parece estupendo. Estoy deseando volver, que se acabe esta pesadilla, que México salga muy bien de todo esto, que puedo imaginar mucho sufrimiento. Aquí también hemos tenido y tenemos complicaciones. Primero que salgamos de la segunda que lo celebremos como se celebran las cosas, que es tocándonos, porque estamos hablando del vino, el vino es tocarlo también, ¿no? Claro, claro. Sí, vivirlo, sentirlo y compartirlo, Claro que ¿no? sí. Oye, amigo, pues te agradezco mucho. Un último mensaje que le quieras decir a la gente que está en el tema de la cata del vino, del amante del vino. Sí, mira, yo para el amante del vino, yo diría que la cata es un instrumento para el que ama el vino, para el que no se quiere dedicar profesionalmente al vino, pero quiere, digamos, refinar el placer con conocimiento y con esa profundidad que te da a conocer las cosas. Yo sí recomendaría que hicieran mucha cata de vino, siempre escupiendo, ¿eh? Porque cuando uno no escupe ya la cata se acaba muy pronto. Pero que se lo tomaran en serio. El vino demanda mucha atención. El vino para disfrutarlo es como las matemáticas, para disfrutarlas hay que estudiarlas primero y el vino para disfrutarlo hay que estudiarlo incluso como amante del vino y que tuvieran una cierta método porque el pequeño esfuerzo que les requiere hacer eso viene pagado en un incremento de alegría y de placer al catar vino que es muy grande. Que tengan un orden, una disciplina. Eso es importante, sea la que sea, pero que lo hagan así y que utilicen el vino como herramienta para que el cuerpo se sienta mejor y para poder decir palabras más cariñosas al que está al lado. Porque el vino nunca es un objeto de competencia ni de superioridad, es un objeto de compartir, desde mi punto de vista. Querido Pedro, son sabias tus palabras y créeme que aprendo mucho cada vez que estoy contigo y por eso me emociona mucho. Te agradezco muchísimo tu tiempo, querido. Espero verte pronto en persona en México. Pronto me pondré en contacto. Claro que Esta sí. pandemia no durará para siempre y ya que estemos bien, vas a ver que más pronto que tarde vamos a estar echando una copita de vino. Sí, Pues señor, te como mando un debe fuerte ser. abrazo, querido, y Un sigue, abrazo para todos, ¿eh? Que ha por sido un favor, gusto veros de nuevo y eso, y repetimos, ¿eh? mantente muy sano, Cuando amigo. Te mando un fuerte abrazo. Hasta allá, hasta Bélgica. igualmente. Hasta ¿Ok? pronto. Hasta luego. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Chao.